y es Elena Fojo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Empiezo de cero porque desconozco. Si yo digo memoria celular, ¿usted qué me responde? Es una técnica que viene de la medicina china, de la medicina oriental, de la medicina ayurvédica. En el año 1960, un grupo de quiroprácticos norteamericanos fueron descubriendo la medicina china y descubriendo por sí solos, con práctica, porque son muy lúcidos. Todavía, por ejemplo, Gordon Stoke va a venir en estos días, son muy lúcidos y se dieron cuenta, por ejemplo, uno de ellos, uno de los quiroprácticos, Goodhart, había una persona que tenía la escápula muy sobresalida y él empezó a masajearle el músculo serrato. Para que podamos todos conocer. Aquí está acá. ¿Qué es escápula? ¿Qué es bueno, serrato? el omóplato, sí. Entonces empezó a masajearle y eso fue, el omóplato se puso otra vez en su lugar. Entonces dijo, ah, caramba, acá pasa algo. Siguieron investigando más. Entonces se dieron cuenta, por los meridianos chinos, que el músculo serrato tenía que ver con el meridiano de pulmón, que tiene que ver con la melancolía, ¿sí? Por eso, por ejemplo, Becker, todos ellos se murieron tísicos, porque tiene que el pulmón y el meridiano de pulmón se bloquea cuando hay mucha melancolía, ¿sí? Entonces empezaron a darse cuenta qué músculo, qué órgano correspondía a un meridiano y cómo curarlo. Entonces empezaron con el balanceo muscular. Se mueven ciertos músculos y se va equilibrando el cuerpo. Ahora, yo puedo hacer un equilibrio muscular enseguida, pero si alguien tiene, por ejemplo, ira acumulada, siempre va a bloquear el meridiano de hígado. Siempre. Siempre. Bueno, no siempre. Por ejemplo, hay veces que la gente muy dormida, decimos nosotros, ¿no? Porque cuando uno se va dando cuenta, conociendo su cuerpo, se va despertando. Ahí está. Entonces, la gente muy dormida, por ejemplo, si está mal del hígado, grita, pelea con todo el mundo. Las otras personas que se van dando cuenta que no pueden gritar a todo el mundo, pero que tienen como un mandato de ser gentiles, de no discutir, entonces la agresión se la mandan para adentro y enferman su hígado, ¿sí? Entonces, es como que la programación cerebral no nos permite conocer a nuestro cuerpo. ¿Y existe una terapia, digo, de la memoria celular? ¿Uno puede colaborar, ayudar para que esto no ocurra? Sí. Nosotros nos llamamos facilitadores porque realmente nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo y lo que nos está diciendo. Pero como no podemos nosotros mismos tocarnos los músculos, necesitamos de otra persona. Alguien puede decir en estos momentos, bueno, lo que dice Elena es kinesiología. ¿En qué se diferencia entonces este tipo de técnica o terapia con la kinesiología aplicada? No, porque nosotros le vamos preguntando a nuestro cuerpo qué le está pasando. ¿Puedo hacer una práctica? ¿En tus brazos? Bueno, por ejemplo... No, así nomás está perfecto. Bueno, entonces, mantenga así, con las manos abiertas, firme, ¿sí? Sostenga, ¿sí? Sostenga. La tonicidad muscular está perfecta. Entonces yo digo, decime un sí. Sí. La tonicidad muscular está perfecta. Ahora, decime un no. No. El brazo bajó. Porque el no se toma como una agresión, como un signo negativo. Entonces, yo, por ejemplo, le pregunto al cuerpo, ¿por qué tomaste esa conducta de cada vez que tenés ira, sonreír? Entonces, yo le empiezo a preguntar al cuerpo, por ejemplo, ¿cuántos años tenés una persona? 40. Entonces voy bajando, ¿sí? El momento del estrés, el momento que la persona encontró o que alguien le decía, tenés que ser bueno, dulce, que todo el mundo te quiera, si no, no te quieren. Por ejemplo, 5 años, el músculo reacciona y baja la tonicidad. Ahí encuentra un estrés, es un mandato que no le sirve en la vida,
¿sí? Entonces el cuerpo baja el músculo. Entonces, por medio de... ¿Se llama testeo muscular? Testeo muscular se llama. Entonces, cuando la persona descubre, por ejemplo, a los 5 años, nosotros le ponemos la mano aquí y aquí, y bueno, le hacemos relajar, que tome respiraciones profundas. Inmediatamente, porque trabaja con el hemisferio derecho, recuerda qué le pasó. Yo digo 5 años, 3, aparece el recuerdo. Entonces ahí cambiamos el recuerdo. No, el recuerdo no se cambia, el recuerdo queda, el estrés que lo produjo. Entonces podemos actuar cuando llegamos a la situación que siempre nos entrampa, ahí cambiamos. ¿Y está en la conciencia? ¿En la conciencia dónde está eso? Está en la conciencia, nosotros somos conciencia, somos un ser... Digo, porque ¿cómo se logra la comunicación precisamente con la conciencia? ¿Cómo se logra? El cuerpo nos está diciendo. Da una señal. Da señales. Por ejemplo, nos duele la cabeza, tenemos úlcera, pero nosotros en vez de escucharlo, tomamos pastillas. Dormimos. Claro. Nos anestesiamos. Nos anestesiamos. Por ejemplo, un chico que los padres le gritan continuamente, llega al colegio y la maestra le grita, ese chico no escucha, en serio, empieza a contracturar los músculos y no escucha. Entonces, más gritos, más peleas, más castigos. Entonces, con una simple, por ejemplo, un simple masaje en la oreja, de arriba hacia abajo, suavemente, eso como que le va borrando el estrés. Y desbloquearlo. Y desbloquearlo. Algunos dicen, bueno, está todo bien. Uno puede recordar incluso en esta regresión de la que usted apuntaba, 10, 9, 8, 7, 5, y ahí funciona. Sí. Pero ¿hay información sobre la vida intrauterina, por ejemplo? Hay información. ¿Hay información? Hay información, sí. Aparece. ¿A usted le ha ocurrido? Sí, aparece. Aparecen cosas maravillosas, porque hasta aparecen, es muy fuerte, ¿no? De vidas pasadas. Eso es muy fuerte lo que digo, pero es así. Antes de la concepción aparecen cosas que de otra manera nadie te lo puede decir. Aparece en el recuerdo. La gente habla y dice cosas así que realmente nos damos cuenta que este tema es maravilloso, ¿no? Y es Elena Fojo. Ya volvemos. Memoria celular es el tema, y Elena Fojo nos está llevando de la mano. ¿Este tipo de terapia se puede aplicar a cualquier edad? Cualquier edad. Cualquier edad. Cuando es un bebé, se necesita un testigo. Por ejemplo, la mamá lo toma de la manito y entonces uno testea a la mamá. Así la madre es siempre. ¿Y en los más grandes? Sí. ¿Los abuelos también? Todos, cualquier edad. ¿Y se puede lograr un buen resultado a pesar de una falta de tonicidad muscular, por ejemplo? ¿En qué sentido falta de tonicidad muscular? Bueno, no sé, uno a medida que van pasando los años, los queridos músculos van perdiendo su tonicidad. Sí, usted puede encontrar exactamente el diagnóstico y colaborar con ellos. Sí, perfecto. A ver, prácticamente, ¿cuál es el trabajo terapéutico? Explíquenos. Bueno, una persona viene y me dice que tiene pánico. Pánico. Bueno, entonces, le decimos que piense cuál es el problema, en qué forma, cuándo tiene pánico. Entonces le empezamos a testear los músculos, le testeamos los brazos, como hicimos hace un rato. Entonces empezamos a retroceder la edad de la causa, ¿sí? Entonces, ahí la persona va y empieza, quizás tiene un poco de miedo, porque dice, esto es, se pone como
como observadora. Esto es mágico, no sé, se pone medio tensa al principio, ¿no? Entonces, cuando uno se va aflojando, va llegando a la edad de la causa, encontramos el núcleo, por qué fue. ¿Y cuando encuentran la causa, qué hacen? Hacemos este movimiento así y retrocedemos, le hacemos retroceder en el tiempo, ¿sí? Simplemente colocando la mano delante y detrás. Acá, acá y acá. Entonces, que tome las respiraciones profundas. Por ejemplo, para que retroceda en el tiempo le decimos, pensá en el traje que tenés puesto ahora, muy bien, con los ojos cerrados. Acordate cuando hace 2 años cumpliste años, así los vamos. Progresivamente yendo hacia atrás. Sí. Entonces, acordate cuando cumpliste 15 años. Entonces, ahí, entonces empieza a alargar lo que se le ocurre. Por ahí dice, veo una flor, o una luz violeta, o a mi papá que me estaba pegando, no sé. Van apareciendo palabras así. Entonces, ahí se da cuenta del problema y se lo hace cambiar. Por ejemplo, que piense que se haga su propia película. O nosotros le decimos, es tu vida. Hasta ahora vos hiciste la vida que te dijo tu papá, porque te estuvo gritando todo el tiempo. Pensá que es tu vida, que para algo viniste a este planeta. Imagínatela, vos sos el actor, el autor, el director, y cambia ese recuerdo, porque el hemisferio derecho no reconoce si es mentira o es verdad. Entonces, en ese momento él puede proyectar una imagen de un padre bondadoso. Pero discúlpeme. El recuerdo es absoluto, es concreto. Sí. Si esa persona recuerda a un padre violento y a un hecho límite, si yo lo niego... No lo niego, no lo niego. Ese hecho límite me causa estrés. Entonces, para no sentirlo, ¿lo tengo que negar? No lo niego. A ver. No. Cada vez que voy a encontrarme con alguien que me grite, me voy a recordar a los 15 años cuando mi padre me pegó. Ajá. Me paralizo, me obnubilo y no puedo actuar. ¿Sí? Entonces, la terapia consiste, yo no me olvido que mi padre me pegó a los 15 años, pero no hago transferencia. Saco el estrés, no hago transferencia, saco el estrés y cuando viene alguien a gritarme, yo me paro bien firme y lo enfrento, ¿sí? Con todo el amor del mundo no voy a ponerle a gritar. Y además comprendo. Digamos que practicando esta terapia uno comprende que, por ejemplo, el padre le porque a su vez a él le gritaron. Y miles de cosas pueden pasar. ¿Le llegan a usted personas que vienen con un estrés importante de su trabajo, de sus responsabilidades, de sus obligaciones? Sí. ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, primero, como te decía, facilitándole la idea de que ¿qué pasa en su trabajo? Hay muchos caminos para llegar a un lugar. ¿Qué tiene que modificar en su trabajo para que no se estrese tanto? Por ejemplo, viene una persona que le tiene miedo a su jefe. Entonces uno le explica que está bloqueado el meridiano de riñón. Entonces, el jefe es un prepotente. ¿Qué quiere decir prepotente? Que no es potente. Entonces se apura para demostrar que es potente y grita, ¿sí? Entonces, si uno sabe eso, que en el fondo el prepotente se siente muy débil, entonces lo encara de otra manera, ¿sí? Pero si yo estoy dormida y no me doy cuenta que le tengo miedo a mi jefe, yo voy a hacer un cálculo renal, me voy a estresar. ¿Cuál es la respuesta muscular que uno tiene frente a este tipo de situaciones? Bueno, el primer signo de estrés empieza, uno mira a la persona y está un ojo más chico y un ojo más grande, ¿sí? Está todo contracturada la cara. Después empieza, uno se da cuenta que no mira,
Uno pasa por al lado de él, no mira. Otro signo de estrés es que no escucha. Está diciendo, ya te lo dije 20 veces y él no escucha. Esos son los primeros síntomas. Después, el otro síntoma es necesidad de tomar agua. Porque uno, cuando está estresado, se castiga a sí mismo. ¿Y tomar agua? El tomar agua sirve, primero porque somos líquidos, ¿no? Nos deshidratamos. Uno ve las personas como muy arrugadas porque están deshidratadas. Y estamos tan estresados que no nos damos cuenta que tenemos sed. Entonces, esos son los primeros síntomas del estrés. ¿Y de qué manera ustedes pueden responder con esta terapia a que esa persona pueda volver a sentirse bien? Que comprenda. Y si no escucha, no percibe... Ah, no, primero le hacemos todo el trabajo. Por ejemplo, si no escucha porque, por ejemplo, los padres le dijeron, no te preocupes porque vos no vas a avanzar en tu vida, se contractura la oreja, el hombro, los trapecios y las piernas, ¿sí? Entonces, se le hace un masaje, se le explica qué le pasa, se masajea la oreja, el hombro, la pierna. Pero ¿por qué se contractura eso cuando uno... porque le dijeron, no podés avanzar en la vida, pero yo tengo que avanzar en la vida. Pero mi mandato, yo estoy siempre escuchando con este oído... En la voz interior. En la voz interior que me está diciendo, no te preocupes porque no vas a avanzar. Y yo estoy trabajando, por ejemplo, estoy en un trabajo y quiero hacer un proyecto. Sí, tengo un proyecto. Y la voz de mi madre, por ejemplo, me está diciendo, no te preocupes porque vos no vas a llegar a ningún lado. Entonces empiezo a contracturarme. Entonces, todo eso se le explica y se masajea. Entonces, respira profundo, toma agua y empieza a oír y a ver. Mejor. Y a sentirse mejor. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias.